con las capas del modelo OSI. Reitero, el día anterior nosotros iniciamos el proceso de las explicaciones asociadas a las pilas, tanto del modelo de referencia OSI como el modelo TCP/IP, en la cual dábamos informaciones o detalles generales del modelo de referencia OSI específicamente e iniciamos la parte, digamos que diagnóstica de cada una de las capas, iniciando desde la capa de aplicación, la capa 7, la capa de presentación, capa 6, capa 5, que es la capa de sesión, y la capa de transporte, que fue la capa donde nosotros pues nos quedamos. El día de hoy nosotros vamos a trabajar el resto del material de contenido de terminologías y conceptos, y luego entonces pasaremos a dar un repaso de los capítulos 1, 2 y 3 directamente de la currícula, por si se nos quedó algo que nosotros podamos abarcar ese contenido. ¿Ok? El día de hoy, al finalizar, vamos a habilitar nuestro primer examen de control, que va asociado a estos capítulos mencionados, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, junto a la diapositiva que hemos estado presentando. A partir de hoy al final, les reiteraré que ya vamos a tener asignaciones directas de la currícula y que vamos a tomar cada semana, pues, un examen evaluativo de control. Voy a explicar nuevamente esto al finalizar. ¿Ok? El día anterior hacíamos uso de algunos de los participantes para asistir en las lecturas. Como no estamos todos, pues le vamos a estar dando seguimiento. Mi persona y los 13 participantes que presentes están hasta este momento. ¿Ok? La semana anterior nosotros hablamos de las capas del modelo OSI, hablábamos de que la capa de aplicación es la capa que brinda servicio al usuario, porque obviamente es la capa que está más cercana al usuario, pero que a esa capa pertenecen todas las aplicaciones que brindan un servicio a la red. Damos algunos ejemplos con la intención de que cada uno de los presentes pueda identificar cuando una aplicación sí forma parte de lo que es el modelo de referencia OSI y cuando no. Luego hablamos de la capa de presentación, que es la capa que define los formatos en la cual se presentan los datos que fueron creados por las diferentes aplicaciones. Y esos formatos también damos algunos ejemplos, las extensiones, etc. En la capa 5, capa de sección, definíamos que es la capa que establece, inicia y mantiene una sesión de extremo a extremo. Esa capa de sesión es la que identifica los inicios de la sesión, la establece del origen al destino, y mencionábamos incluso que antes de que llegue información, datos al dispositivo destino, llegan informaciones. ¿Ok? Damos ejemplo de los teléfonos previos, e incluso mencionábamos que los celulares se enciende tu pantalla antes de que llegue una llamada, lo que confirma que llega algún tipo de dato. Obviamente, esos datos son especificados
por señales. Esas señales es porque al establecer un enlace de un origen a un destino en redes y comunicaciones de datos, se trabajan con dos tipos de canales, canales beta y canales delta. El canal D es el canal de sincronización, es el canal que inicia la sesión, que busca el destino, que establece el enlace, para que luego de establecer una sesión de origen al destino, entonces se habilitan los canales delta, beta para poder transmitir datos. Y físicamente son canales diferentes. En la comunicación, primero se establece el enlace y luego se transportan, o el mismo canal D le dice al dispositivo origen: ya establecí un enlace con el destino, con quien tú querías, puede habilitar los canales beta. Canal delta usualmente trae entre 64 y 128 kbps, que son los enlaces, pero bueno, son detalles técnicos que por ahora no tenemos que manejarlo. Ok, más adelante obviamente vamos a dar mucho más detalle de lo que es la transmisión de los datos relacionado con la capa de sesión, porque la capa de transporte, que es la capa 4 del modelo de referencia OSI, define los servicios para segmentar la transferencia y reemplazar los datos de comunicaciones de manera individual entre dispositivos. O sea que la capa de transporte es la capa que inicia la sesión, pero entre las aplicaciones de la sesión que ya fue establecida. La capa de transporte se encarga de lo que es el flow control, el control de flujo, y toma decisiones basado en los números de puertos. Esta capa, cada una de las aplicaciones y los programas que nosotros usamos tienen un número de puertos, porque para poder formar parte de la red, para poder ser parte de la network, ya sea local o externa, debe tener un identificador de capa 4. En este caso es un número de puerto, que es la puerta que le permite entrar y salir del dispositivo. En este caso, los puertos pueden ser de TCP o de UDP. Claro, esos puertos que son asignados a las aplicaciones ya están definidos. Profe, pero ¿qué definición? Bueno, la definición es que los puertos que están entre 0 y 100 y 1023, siempre y cuando su destino sea un puerto conocido, o sea que los puertos del 0 a 1023 son los puertos llamados puertos conocidos. Los puertos conocidos son los puertos que están asignados a la mayoría de protocolos que manejamos, aunque sea de forma inconsciente. Me explico. Telnet, por ejemplo, que es el puerto 23, funciona en la red porque ese puerto le permite al origen y al destino establecer un enlace vía el puerto que está establecido previamente por la aplicación que tú estás usando. Me explico. En el momento que Benjamín instala WhatsApp para comunicarse
con Carolina, en el proceso de instalación de la aplicación se le habilita el número de puerto que fue asignado a esa aplicación. Lo que quiere decir que el creador de WhatsApp, de esa aplicación, tuvo que gestionar a la IANA, es una organización, y la ICANN, que son las dos organizaciones que se encargan de la asignación de direccionamiento IP y de número de puertos para que aplicaciones funcionen en la red. Entonces, cuando se le asignó a esa aplicación un número de puerto, entonces sí tiene la posibilidad de que cuando Benjamín y Carolina lo instalen en su teléfono pueda funcionar en Internet de forma pública, porque ya tiene un puerto asignado. Si no tiene un puerto asignado, no puede viajar a través de la red, porque es el identificador. Eso es lo que le dice al dispositivo destino que la aplicación que quiere conectarse es WhatsApp. Y por eso cuando yo envío un mensaje por WhatsApp, no te llega un correo electrónico, sino que te llega un mensaje a WhatsApp, porque el mensaje generado va con el número de puerto asignado a WhatsApp. Por eso, cuando tú intentas enviar un mensaje a alguien que no lo tiene instalado, te dice que esa persona no tiene esa aplicación instalada, porque tú sí la tienes. Entonces, ¿cómo el dispositivo se da cuenta de que ese destino no tiene instalado la aplicación? Bueno, porque en los servidores de WhatsApp no cuenta con ese número que tú quieres contactar. Por ende, él no tiene habilitado ni la aplicación ni el número de puerto. Pero me voy más allá. Cuando César o Carlos Jero son administradores de una infraestructura y quieren, por cuestiones de ciberseguridad, aplicar políticas para que no funcione una aplicación, lo óptimo no es generar un memo diciendo que no se debe utilizar esa aplicación. Lo óptimo a nivel técnico es tú entrar al router y bloquear el número de puerto asignado a la aplicación que tú no quieres que usen. Porque los números de puerto son las puertas de entrada y de salida de los dispositivos. Si nosotros formamos parte de una infraestructura, todo el mundo, sin excepciones, va a salir por el firewall, por el router, por el equipo de seguridad que tenga. Si en ese equipo tú aplicas la política de bloquear el número de puerto, por el mismo ejemplo de WhatsApp, el que esté conectado a la red, aunque quiera, es imposible usarlo porque la puerta de entrada y de salida está bloqueada. Pero que entonces el empleado y o la persona se puede conectar por su celular de manera independiente. Eso son otras cosas. Recordemos que al inicio mencionamos que la conexión de los celulares están a través de celda celular, y cuando tú habilitas paquetito, tú estás utilizando tu modem, el modem de tu equipo físico. Tú no estás usando la red de la institución. Por lo tanto, sí puedes salir, pero tú puedes salir porque tú no formas parte de mi infraestructura de red. Entonces, eso le evita a Charles, por ejemplo,
tener que enviar un correo electrónico diciendo que no se puede usar WhatsApp. Es que aunque quieran, no van a poder usarlo. ¿Preguntas? Obviamente nosotros vamos a trabajar en el CCNA 3 lo que es ACL, listas de controles de acceso, que es la brecha, la parte que nos brindan lo que es la permisología de entrada o de salida de puertos, de direcciones, de aplicaciones, entre otros elementos. Y ahí podremos ver la enorme importancia de los números de puertos. En este caso, los puertos conocidos van del 0 al 1023, pero hay otro rango que son los puertos registrados, o sea, los puertos usados para las aplicaciones, que siempre están entre 1024 y 4151. Pero también tenemos los puertos dinámicos, públicos o dinámicos, que están de 49.152 a 65.535. Ahora mismo podemos ver estos números como números tal vez un poco incómodos o ambiguos, pero en lo adelante estaremos desarrollando más respecto a los números de puerto. Importante, la capa de aplicación de transporte es la capa que maneja y controla los números de puerto. Bien, ahora bien, esta capa también se encarga de lo que es el proceso de segmentación. Segmentar es dividir. Por ejemplo, en el momento que nosotros todos, los 16 presentes, envían un mensaje y que todos nosotros formamos parte de ese mensaje, la capa 4 dice, no, espérate. Eso que están ahí, ese mensaje, dentro de él tiene un peso de 1 giga. Pero tu velocidad es de 100 megabits. Sin embargo, lo que tú enviaste se va por la red. Muchos podrían, o tal vez no se lo han pensado, pero como en una velocidad de 10 o 100 megabits, puedo enviar un paquete, un mensaje de 1 gigabit. En este caso de 1 gigabyte, porque el bit es la unidad de transferencia y byte es la unidad de medida de almacenamiento. Detalle por ahora sin importancia. Sin embargo, la capa 4, cuando recibe esos datos que fueron enviados por el usuario, dice, no, espérate, esto es demasiado contenido. Yo lo que voy a hacer es, lo voy a segmentar. ¿Qué es el proceso de segmentación? Es dividir en tamaños que yo puedo controlar. Y dice, no, Alexander va a ser un segmento del mensaje que envió Cristian. Ana será otro, Benjamín, Carlojero, Carolina, César, Charles, Elizaldo, Angel, Francisco, Gabriel, Joel, Luis Alberto, Walner y Jeffrey. Yo tomé ese mensaje y lo segmenté en cada uno de esos segmentos. Tomé los datos, el mensaje completo y lo segmenté. ¿Qué sucede? Que Alexander, por ejemplo, formará el segmento de 0 a 100. Por lo tanto, ya Alexander se le agrega un identificador de capa 4. ¿Ok?
Ana, que es el segundo segmento, dice, ok, Ana será de 101 a 200. Benjamín, de 201 a 300, etcétera, etcétera. Cada uno de esos segmentos, cada uno de esos trozos, cada uno de esos tajos, cada uno de esos pedazos de un mensaje único está identificado con la intención de que del origen al destino puedan llegar todos los segmentos. El dispositivo que envía la información lo segmenta, lo divide, pero el dispositivo que recibe, cuando ese mensaje llega a capa 4, lo reensambla. Por eso yo te envío 1 giga y tú recibes 1 giga. Pero tú tienes una velocidad de 10 megabits y tú vas enviando basado en la capacidad que tú tienes. Y el dispositivo destino lo va reensamblando a medida de que van llegando en el mismo orden que fue enviado. Quiere decir que si Alexander llegó primero, le sigue a Ana. Pero si Ana se retrasó y llegó Carlos Jero, como tienen un identificador de inicio, dice Alexander va de 0 a 100, pero Carlos Jero va de 300 a 400. Entonces la capa 4 lo deja en queue, lo deja en cola hasta que llegue Ana y Benjamín. Cuando él ve dónde inician cada uno de ellos, es que el dispositivo destino sabe en cuál ubicación debe colocarlo. Obviamente recuerden que la máquina a nivel de red y comunicaciones trabajan en nanosegundos. Él hace todo eso en la 1000 millonésima parte de un segundo. Es algo imperceptible para nosotros, pero el proceso en teoría lo hace. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta de capa 4? Bien. La capa de transporte, capa 4, miren aquí, tenemos algunos ejemplos de protocolos pertenecientes a rangos conocidos, rangos registrados. Bien, o sea, FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3, IMAP, IRC. Cada uno de esos protocolos, la mayoría que nosotros conocemos, están dentro de los rangos conocidos. Sin embargo, si observan los rangos registrados, pueden haber puertos registrados como puertos alternativos. Si tú no tienes habilitado el puerto 80, en tu proxy puedes configurarle el 8080 y puedes salir a la web. Si tiene bloqueado el puerto 8080, puede configurarle el 8008 y puede salir a la web. Lo que implica que bloquear una aplicación o un protocolo en específico requiere que la persona, el administrador, tenga conocimiento amplio con relación a los números de puertos. ¿Por qué razón? Bueno, porque posiblemente tú bloquees el puerto 80, pero uno de los muchachitos normales que viven pullando sabe que hay puertos alternativos y simplemente en vez de entrar por la puerta principal, abre la puerta del lado y si no, abre la puerta de atrás o entra por una ventana. Esa puerta del lado y esa ventana son los puertos alternativos de los protocolos asignados con puertos bien conocidos. Lo que implica que el hecho de que tú bloquees un número de puerto para no permitir una aplicación en específico no asegura que no puedan cruzar. Eres tú que debe asegurar
de bloquear todos los puertos conocidos y alternativos de esa aplicación. ¿Alguna duda? Bien. Excelente. Adelante, Charles. ¿Se oye? Bajito, pero se oye. ¿Se oye mejor ahora? Sí, señor. Entonces, solo para ver si yo estoy entendiendo esto bien. La capa de transporte es la que controla prácticamente el flujo de datos. Y Correcto. los puertos serían como permisos y cada aplicación requiere un puerto en específico, usa un puerto en específico. Y si tú no tienes el puerto, es como si tú no tuvieras permiso para Si todos utilizarlo. En el entendieron internet, como tú, están 100%. Exactamente. O sea, los puertos son las puertas que esa capa le permite abrir o cerrar para que puedan entrar o salir las aplicaciones que nosotros instalamos. Cada aplicación, no diga que yo creo un programa y ya me hice mío, no, no, no. Es que dentro de los pasos de la creación de un programa, con la intención de que funcione en la red, tú tienes que registrar la aplicación y le asignan un número de puerto. Es como un servidor. Bien. ok, nítido, gracias. Excelente. Y cabe destacar, mi estimado Charles y demás, que eso mismo, el conocimiento de esos números de puertos de manera global, es lo que más adelante te da la posibilidad de permitir o negar aplicaciones. Porque ahora sí, estamos en una institución donde hay normativa, hay reglas y demás, y lo otro. Bien, perfecto. Donde cada uno de nosotros, por norma social, dice, miren, no deben hacer esto, ok. Sin embargo, podríamos estar en una localidad donde esas normativas no suelen cumplirse. Entonces, para evitar de que a mí como administrador de red, que soy Gabriel Rodríguez, eh, me llamen a la atención, yo no mando un memo. Yo lo que hago es simplemente lo bloqueo en mi proxy, en mi firewall y ya. No tengo que decir que no se puede usar. El que quiera instalar WhatsApp, bueno, puede instalar y conectarse a la red, pero no va a poder funcionar. Eso permite que yo, como Dorian, como Warner, administrador de esa red, o en ese caso, estoy optimizando los recursos institucionales con la intención de que solo se use única y exclusivamente para lo necesario. Usualmente los administradores sí suelen ser más directos en lo que son las páginas para adultos, de música, etcétera, etcétera, pero hay algunas páginas que no quieren entrar o aplicaciones que no quieren que utilice, y aunque tú tenga la aplicación en tu dispositivo, si te conectaste a la red, entonces el equipo de seguridad te va a decir, no, espérate, ya sea Fortinet, Cisco o el que sea, te va a decir, no, 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 es tu dispositivo, pero tú estás conectado a mi red y en mi red yo no permito el uso de esa aplicación. Adelante, Mr. César, que tiene levantada la mano. Sí, era para preguntar que los puertos no, los que no son no conocidos, ¿cómo yo sé qué aplicación tiene qué puertos? Oh, esos son públicos, son puertos que están publicados. Si tú buscas en Google o en el caso de las páginas de la Yana o la ICANN, te dicen, esta aplicación tiene este número de puertos. Tú ves que todos los empleados están usando Candy Crush y no quiere que lo usen, tú buscas el puerto asignado a Candy Crush y bloquea ese número de puerto y listo, problema resuelto. No hay que decirle de que no usen, no, 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 no. Tú como administrador, la política institucionales dicen, no deben utilizar aplicaciones ajenas. Entonces tú lo que haces es bloquear las que tú no quieres.
En este caso, la mayoría, bueno, lo más óptimo es solo permitir lo que uno sí quiere y lo que no está permitido por defecto está negado y listo, porque si no, tú tuvieras que estar negando los cientos y miles de aplicaciones existentes. Tú permites esta y todo lo que no está permitido está negado. Y es más fácil. ¿Ok? Bien. Gracias, profesor. Excelente, hermano mío. Entonces, dentro de lo que es el modelo de referencia OSI, una vez la capa de aplicación creó datos y la capa de presentación trabaja con esos mismos datos y la capa de sesión trabaja con esos mismos datos. O sea que aplicación, presentación y sesión están en color verde porque trabajan con el mismo formato. Datos, datos, datos. La capa de transporte trabaja con segmentos. ¿Por qué? Él dice, no, medite demasiado, yo lo voy a dividir en pequeños pedacitos que yo sí puedo trabajar. Y a esos pedacitos le agrega el número de puertos que es con lo que la capa 4 trabaja. Y la capa 4 le entrega esos segmentos uno por uno a la capa 3. Sin embargo, la capa 3... Jeffrey, ¿estás disponible? Jeffrey salió a ver un poco de agua. Warner, ¿estás? Sí, estoy aquí, profesor. Excelente. ¿Me puede asistir con los dos primeros párrafos, mi hermano? Por favor. Sí, sí. Adelante. Capa 3. Red. Esta capa proporciona la función de enrutamiento, brindando de manera los cálculos necesarios para que el mensaje llegue a su destino por la vía más eficiente. Esta decisión es tomada por el router o dispositivo con función de enrutamiento. Excelente. O sea que la capa 3 recibe los segmentos, pero ella tiene un formato con la cual trabaja. Más adelante lo vamos a trabajar. Se llaman paquetes. Pero esa capa lo que hace es establece el proceso de enrutamiento, que es la búsqueda de la mejor forma para llegar de un origen a un destino a nivel de capa 3. Ya obviamente agregándole lo que es el direccionamiento lógico, que es el enrutamiento IP. Bien, Luis Florentino, ¿estás disponible? Bien. No, vi que habilitaste el micrófono, pero no se oye. ¿Alguien oye a Luis Florentino? Y ahora me escucha. Ahora sí, hermano. Bien. Deme un segundo, déjeme poner. Ok, ahora sí. Tranquilo, tranquilo. Me asiste en los dos párrafos, los dos últimos párrafos, hermano. Claro que sí. Basa sus decisiones en el esquema de direccionamiento IP, que es el esquema de direccionamiento conocido como lógico o jerárquico. Dichas decisiones son comparadas en la tabla de enrutamiento, que es donde el router posee todos los destinos conocidos por los diferentes tipos de enrutamiento y las diferentes vías. Excelente, Luis. Gracias, hermano. Obviamente, estos dos últimos párrafos van asociados a la tabla de enrutamiento que nosotros estuvimos analizando de manera previa, donde dice, mira, aquí yo conozco estos destinos por esta vía a tantos saltos, etcétera, etcétera. O sea, que quien hace eso es la capa 3 del modelo de referencia OSI. Por lo tanto, a esta capa hay que pertenece el router, porque esta es la capa que trabaja con direccionamiento IP. Y quien hace lo que es el proceso de enrutamiento es la capa 3. Por eso, el dispositivo físico llamado router pertenece a la capa 3 del modelo de referencia OSI.
¿Preguntas? Bien. Obviamente, bueno, ahí muestro nuevamente, como en reiteradas ocasiones, en la parte izquierda baja, la representación a nivel de icono de lo que es router, y en la parte derecha siempre presento un router real para que nosotros sepamos que cómo físicamente se ve, que ni es redondo ni tiene flechita arriba. ¿Ok? Bien, ahora, la capa 4 toma decisiones basadas en el número de puertos. Segmenta los datos y esos son pasados a capa 3. La capa 3 toma decisiones basadas en direcciones IP y toma decisiones basadas en ellas. ¿Ok? Trabaja con lo que son los paquetes. La capa 2 también se ve involucrada en el proceso, obviamente, todas las capas, pero en esta capa trabaja con direcciones MAC. Vamos, antes de explicar esa parte, si Joel está disponible en asistirme en esta parte, se lo agradecería. Eso es correctísimo, porque soltamos aquí. Excelente, hermano. Bien, dale. Dice aquí, capa 2, enlace de datos. A esta capa del modelo OSI pertenece el switch Bridge AP NIC, que es un dispositivo que toma decisiones basadas en MAC address, direccionamiento físico o plano, y que cumple con la función de conmutación de la trama. Los protocolos de esta capa describen los métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio común. Excelente. Estos son los dispositivos pertenecientes a capa 2. Capa de transporte trabaja con segmento. Capa 3 con paquete, pero capa 2 trabaja con tramas. ¿Ok? Y a esta capa pertenecen los dispositivos que toman decisiones basadas en direccionamiento MAC. Y hablamos anteriormente que la dirección MAC es una dirección única que tienen todos los dispositivos en su tarjeta de red. Por lo tanto, estos dispositivos son dispositivos LAN, pero que es a donde están conectados las computadoras, los hosts. Y ellos también están conectados al router. Por lo tanto, las PC todas tienen una MAC address, y si van hacia la web, este dispositivo lo manda al router y el router toma decisión a nivel de capa 3 y lo manda para afuera. Pero si es a nivel LAN, se toma decisiones basadas en la dirección MAC. Los bridge son los antecesores a los switch. Eran switch de 2 puertos y después dijeron, bueno, pues vamos a crear mejor bridge multipuerto y ahí le llamaron switch. Los access point dijimos que son los mismos switch pero de forma inalámbrica, y la NIC es la tarjeta de red que es la que posee la dirección MAC. Bien, esta capa entrama los paquetes. ¿Por qué? Esta capa 7 envía datos. Este recibe datos y trabaja con datos. Este recibe datos y trabaja con datos. Le pasa datos a capa de transporte, pero ella decide que estos datos que fueron enviados por esas 3 capas sean segmentados. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos decir que esta capa trabaja con datos, datos, datos. Pero esos datos son entregados a capa de transporte y ella lo convierte en segmento.
Los segmentos son entregados a capa 3 y él lo transforma en paquetes. Esos paquetes son entregados a capa 2 y se transforman o lo convierten en tramas, que es el formato de trabajo de capa 2. Entramar la información recibida es agregarle campos que tienen, las direcciones MAC correspondientes, tanto origen como destino. Y esa capa agrega en su label un inicio y un fin de trama. ¿Por qué? Es la última capa lógica, porque después de ahí, al entregarse la capa 1, lo que lo transforma es en impulso eléctrico, en bits, más 5 y o menos 5 voltios. Entonces, debe tener un método de codificación para poder saber qué fue lo que usted envió, porque tú enviaste un hola y llegó un hola. Pero eso cuando se fue por la tarjeta de red, se convirtió en corriente. ¿Cómo es que llega lo que yo envié? Por el proceso de entramado y los procesos de codificación que son trabajados en capa 1 y capa 2 del modelo de referencia OSI. Bien. En este caso, capa 2, lo importante es saber que se trabaja con tramas. La trama es que cuando tú estás conectado de manera inalámbrica, utiliza el estándar 802.11. Olvídense de eso, eso no importa por ahora. Más adelante lo vamos a ver. Envía una trama inalámbrica. Esa trama inalámbrica está basada en ese estándar, que es el estándar de la IEEE, o sea, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que identificaron la trama inalámbrica como 802.11. Es el protocolo. Pero cuando el router tuyo, el que está en tu casa, que dijimos que era un modem DSL, pero vamos a seguir diciéndole router, pero porque nosotros queremos, para poder entender de manera global, recibe esa información, está conectado al proveedor de servicio, no es de forma inalámbrica, sino a través del cable que tú tienes conectado. Entonces, él lleva ese lenguaje inalámbrico, o sea, el lenguaje de estándar 802.11, a una trama diferente, porque él está conectado con el otro basado en el protocolo Point to Point o PPP. Pero ese otro que recibe está conectado con su otra sucursal. Tú vienes hacia acá. No es por un enlace PPP, sino con otro protocolo llamado HDLC, porque ese es el lenguaje de los equipos Cisco, y este es Cisco y este también es Cisco. Este no lo era, porque es tu empresa y tú decidiste usar Avaya, pero el proveedor te está brindando el servicio. Entre su propia empresa tienen Cisco y hablan lenguaje HDLC. Pero entre este y este hay FRAN Relay. Y entre este y hacia allá va Ethernet. Lo que implica que la capa 2 es que hace el proceso de traducción. Esta PC dijo sí, le mandó un sí a él. Pero este router con lo que hablan en inglés, y él lo transformó a un yes. Pero que recibió inglés con lo que habla es francés, y él envió un oui. Pero que habla francés con está con otro idioma y se le envía en el idioma en la cual entre ellos están conectados.
La trama va variando, pero el contenido de la trama sigue siendo el mismo. Eso es lo que pasa a nivel de capa 2. ¿Preguntas? ¿Dudas? Excelente. Bien. Entonces nos queda nuestra última capa, capa física del modelo de referencia OSI. Si Mr. Gabriel Rodríguez está disponible, que me pueda asistir, se lo voy a agradecer. Sí, estamos disponibles. Entonces, capa 1, capa Excelente. física. Esta capa describe los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activas y mantener y desactivar conexiones físicas para la transmisión de bits hacia y desde un dispositivo de red. Es activar, se me fue una S ahí, ¿oyeron? Activar, Para mantener activar. y desactivar conexiones físicas. Gracias, mi estimado. Miren, la capa 1, 5, 6 y 7 no toman ningún tipo de decisión. Esas capas no son inteligentes. Inteligencia pertenece al ser humano, pero bueno, ustedes me entienden. 1, 5, 6, 7 no toman decisiones. Profe, y 4 y 2, 3 y 4. Bueno, dijimos que la 2 toma decisiones basado en MAC-Adre. De hecho, mírenlo ahí donde está. La capa 3 basada en direcciones IP y la capa 4 basado en número de puertos. O sea que esas tres son las capas que toman decisiones hacia y desde dónde va un paquete. La capa 1 no toma decisiones. A esta capa pertenecen los dispositivos mecánicos. Todo lo físico que interviene en el proceso de red pertenece a capa 1. O sea, un cable eléctrico pertenece a capa 1, porque sin electricidad no te puedes conectar. Un RJ45, un cable de red, una tarjeta, esos elementos pertenecen a capa 1. Un mouse, sin embargo, no pertenece a capa 1. ¿Por qué? Porque sin un mouse yo me puedo conectar a la red. Ahora, sin un cable eléctrico no me puedo conectar porque no enciende mi máquina. No es decir que, profe, si tengo batería, no, la idea no es esa. La idea es saber de que los elementos mecánicos, los elementos físicos que intervienen en el proceso son aquellos que pertenecen. Un teclado no pertenece porque un teclado no tiene que ver nada con la red. Sin embargo, un cable de red sí, ese sí pertenece a capa 1, porque sin un cable de red tú no te puedes conectar. Y vuelvo y reitero, no es de que, profe, si está inalámbrico, no. Es que ahí estamos hablando de que en el caso inalámbrico están las ondas, que es la parte del tipo de medio físico. En capa 3 dijimos que los routers eran los que reinaban. En capa 2 dijimos que los switch, bridge, la NIC y todo lo que toma decisiones basadas en direcciones MAC. En capa 1, aunque no toma decisiones, sí hay dispositivos, entre ellos repetidores, transceptores, impulsos eléctricos, etcétera, etcétera. Los cables, incluso ese que es un RJ45, la señal inalámbrica, un hub, un modem, que a diferencia de la tarjeta de red, este no maneja MAC-Adre, ¿ok? El conector, sin importar que sea para cable STP o UTP, todos los elementos físicos que intervienen en el proceso de la red forman parte del modelo de referencia OSI, específicamente capa 1.
Aquí puse un ciclo de conexión, pero bueno, eso no. Este es la señal. La señal obviamente es recibida transportada por el cable, en este caso UTP. Este cable UTP va terminado en estos pines de un conector RJ45 y así se ve terminado. Este cable terminado se conecta a la tarjeta de red. La tarjeta de red o sea, de la tarjeta de red, tú te vas a conectar a este que se llama mini jack. Así se ve de manera frontal. Ese es el que está en la pared donde usted se conecta todos los días, pero que en la parte de atrás, la parte que usted no ve, es así. Que tiene el mismo código de colores de los códigos de colores del cable. Este mini jack en el data center va conectado a algo llamado patch panel. Y el patch panel obviamente va conectado al switch y el switch al router y el router lo saca hacia internet. Ese es el proceso desde la parte eléctrica hasta el data center. Pero es solo una analogía para que ustedes puedan tener una idea de la conexión de origen a destino de manera local, obviamente. Los cables UTP, aunque se desarrolla este tema en la currícula, existen varios tipos de cable UTP. Estamos hablando de categorías. Categoría 5, categoría 5E, categoría 6, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de categoría 5 y categoría 5E, existe diferencia. En teoría la E de enhance, o sea, categoría 5 mejorada. Porque la categoría 5 y 5E lo que varían es una cantidad de trenzado. Muchos podrían decir, pero ¿y qué es el trenzado? El trenzado forma la parte más importante de un cable. Porque es el que permite la eliminación del ruido eléctrico. Está trenzado basado en una técnica llamada la técnica de la cancelación. Eso es la corriente eléctrica que viaja a través de un medio. Si se encuentra con otra corriente eléctrica, el vértice donde se unen se anula. ¿Pero qué se anula? No los datos, sino el ruido generado. El ruido, cuando hablamos de ruido, es que cuando pasan los electrones por el mamey, por ejemplo, ese cable va vibrando, hay una vibración, hay un ruido eléctrico. Cuando se encuentra con otro que vibra o tiene un ruido en la misma frecuencia, ahí el vértice donde se unen se cancela. Se elimina el ruido. A eso se le llama, como dije, técnica de la cancelación. Si el cable tuviese derecho, recto más bien, uno al lado de otro, generara algo llamado diafonía, que es un tipo de ruido eléctrico. Hay algo que nos dieron en el bachiller que decían que la carga de polos opuestos se atraen y de la misma potencia, positivo y positivo, se repelen. Entonces, cuando tú pones un cable al lado de otro, como hay un campo electromagnético
llamado NEX, FEX o PCNex, en el hilo que está viajando con la parte eléctrica está rodeado de un campo electromagnético, porque por ahí están pasando protones, neutrones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese campo electromagnético, si está al lado uno del otro, lo que van a hacer es que se van a repeler o se van a atraer. Ese movimiento interno causa un ruido eléctrico. Para evitar eso, los cables lo trenzaron. O ninguno de nosotros, de ustedes, se ha puesto a pensar por qué los cables de alta tensión vienen trenzados. E inclusive, sé que muchos de ustedes han tenido la posibilidad de que cuando se va la luz y llega y están debajo de algún tipo de cable específico, ustedes escuchan el cable vibrar, escuchan boom, y es porque los cables están chocando uno con otro, causado por la diafonía. Preguntas. Bueno, y digo, son detalles que, bueno, lo menciono para que tengamos la idea del por qué vienen trenzados. Pues podríamos decir, si van recto, van más lejos y son más largos, sí, pero entonces hay detalles. Sí, está profundo eso ahí. Continuamos. Tenemos también el cable STP, que es lo mismo, pero con más recubrimiento. Eso no hay que estar dando mucha vuelta porque ya previamente nosotros habíamos hablado del cable UTP y también del cable STP cuando hablábamos de los diferentes tipos de medios. Esto es importante. Los estándares de cables de red. Hay dos estándares de red. Uno llamado TIA e IA 568A. Le decimos el cable tipo A y tipo B. Pero el nombre completo es TIA e IA. Son los detalles, ok. TIA e IA 568A o B. Esos son los estándares, el que le decimos tipo A y tipo E. TIA e IA son las dos organizaciones de manera internacional que crea y fomenta los estándares de cableado. Y el 568A es el número asignado a ese código de color. Como le dije, dice T568A o tipo A y el tipo B. Anteriormente, hablando siempre un poco de historia, yo como que hablo mucho, pero cualquier cosa me detienen. Anteriormente, obviamente surgió primero el estándar A, que de los cables, estamos hablando de estos cables que están aquí, esos colores llevan este orden: blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja y blanco, marrón, marrón. Luego de eso surge el estándar B con un orden en el código de color diferente: blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón, marrón. La mayoría de las industrias, de las empresas, utilizan el estándar B, pero ese uso es por un error por un desconocimiento, no un error, vamos a un desconocimiento. ¿Entienden? O se entiende, se entendía
que el estándar B era mejor que el A, porque surgió como una mejora, lo que obviamente no lo dice en ningún lado, fue una autopercepción. ¿Por qué surge un segundo estándar si ya había un A? Si observan, el azul y el marrón mantienen su misma posición, pero el blanco, verde y el mamey cambian de posiciones porque en velocidades de 10 y 100 megabits, que fue cuando se creó el estándar diferente, para 10 y para 100 megabits, los datos viajan por el hilo 1, 2, 3 y 6. 1 y 2 transmiten, 3 y 6 reciben. Entonces, para comunicar dos dispositivos, había que utilizar un hub o un switch de por medio. Pero surgen dos locotrones, una forma de decir, y le dicen, pero brother, lo que vamos a hacer es, como 1 y 2 transmiten y 3 y 6 reciben, 1 y 2 en el estándar A transmite, pues vamos a ponerlo en 3 y 6 en el estándar B donde reciben. Eso va a permitir, si observan, 1 y 2 y 3 y 6 están reemplazados. Cuando tú vas a comunicar, entonces ahí viene el por qué surge el estándar B de manera real. Se creó el estándar B para comunicar dos dispositivos sin necesidad de un dispositivo adicional, solamente con un cable. El cable debe estar en un extremo creado con el estándar A y el otro extremo creado, crimpeado con el estándar B. Así, por los hilos que yo transmito, que es verde, tú que estás en el otro extremo del cable, lo recibes. Y por donde tú transmites, yo recibo. ¿Preguntas? No pregunta, pero sí, yo tengo muchos años, porque desde que mi papá es ingeniero de sistema y yo como desde los 6 años vivía embromando con creación de cable y eso con mi papá. Y Sí. nunca tuve la respuesta al por qué, la diferencia de eso. Siempre aprendí el típico blanco mamey y por ahí nos fuimos, Claro, el pero B. bueno aprender las razones. Excelente, excelente. Y ciertamente lo digo porque como repetidamente digo casi frecuentemente, de aquí en adelante, tú como egresado de Infotep y de Cristian Espinal, tú si quieres puedes seguir diciéndole como tú quieras, pero no porque no lo sabes, que hay una diferencia abismal entre yo decirlo porque quiero y decirlo porque no sé. Entonces, la mayoría de nosotros, incluyéndome, se aprendieron el B porque dijeron, mire, el B mejor y ya. Pero no buscábamos o no sabíamos por qué, cuál es la razón, o sea, no hay un por qué. Eso es, según Siemens Company, y bueno, soy instructor de cableado estructurado también, pero de detalles sin importancia, y dentro de los procesos, eran preguntas que surgían y mira, lo que pasa es esto, después de explicarlo, yo dije, bueno, oye, pero suena lógico, es verdad. Si no es así, yo voy a tener que comprar un hub aparte, un switch de eso de 6 puertos para comunicar dos dispositivos. Cuando con un cable yo puedo hacerlo muy excelentemente. Bien, continuamos. Los cables tienen varios, digamos que hay varios tipos de cable.
Pero tipo se refiere al orden en la cual están cabeza con cabeza. Si de un lado A es A, del otro lado debe ser A. Si tú lo que vas a conectar es a una PC. Si está usando el estándar B, usa siempre el estándar B. Porque si de un lado es A y del otro es B, ya es otro tipo de cable. Cuando de ambas cabezas, ambos extremos del cable de red tienen el mismo estándar, se llama straight through o cable de conexión directa. Si está de un extremo B y en el otro extremo es A, entonces es un cable cruzado o un crossover. Porque como vimos aquí, lo que hacen es cruzar el verde con el mamey y el mamey con el verde. Y se le llamó crossover porque no hay que ser tan creativo. Y el cable para configurar los routers y los switches se llama cable de consola. O sea, este es el cable. En este caso vemos que el cable se ve de frente, desde donde están los pines hacia ti. Y de izquierda a derecha. Si inicia con blanco mamey mamey, es estándar B. Si inicia con blanco verde verde, es estándar A. Y aunque está de parda, veo que si yo lo pongo frente a mí, el verde va a estar en la parte izquierda. Bien, ahora bien, este cable de aquí hasta aquí, este cable está mal crimpeado. ¿Por qué se llama cable crimpeado? Bueno, porque nosotros, vamos a ir directo acá. Hay una herramienta. Crimping Tools, que le llamamos ¿cómo es que le dicen? Una pinza de red. Pero esta herramienta, que es la herramienta para crear los cables de lo que estamos hablando, se llama Crimping Tool, que permite cortar a una distancia de una X cantidad que nosotros consideremos, pero que esa distancia que estamos cortando no puede exceder a esta muesca. Esta parte está ahí con la intención de presionar este cover, el cobertor, y que si hay un jalón abrupto, no lo reciban los pines, los cables en este caso, sino que lo reciba el recubrimiento. Este cable está mal hecho, este está de manera correcta. De hecho, en este espacio de aquí hasta aquí, que no es más de 2 o 3 milímetros, más o menos, centímetros, perdón, 2 centímetros, tal vez menos, hay más interferencia electromagnética que en 50 pies de cable. Porque aquí se le quitó el trenzado. Y por eso tenemos que buscar la forma de destrenzarlo lo menos posible
con la intención no solamente de que el cover quede aquí en esta muesca, obviamente asegurando que los pins lleguen al final, sino para que no se elimine el proceso de cancelación de la diafonía. ¿Ok? Recuerden, Crimping Tools usualmente también está así, un Crimping Tool, y esto es una peladora. Miren aquí, entonces en esta parte de aquí se entra el RJ45 con el cable ya como debe estar, bien organizadito, se presiona y ahí entonces se crea el cable este que es del que estamos hablando. Por eso es que le digo, si de un lado esto, porque en teoría el cable deberíamos comprarlo, pero no sabemos la distancia que necesitemos y no siempre hay disponible. En ese caso tenemos que hacerlo y para hacerlo debemos manejar el estándar. Bien, continuamos. Bien. Aquí haciendo un poco de énfasis en lo que son los mismos cables. Un segundo, déjeme ver un poco de agua. Ok. Tenemos, previamente yo creo que le había mencionado esto, dos tipos de cableado. Está el que va del mini jack, eso representa la pared donde tú te conectas y va a la PC. Este cableado que va de aquí a aquí y este que va del patch panel al switch es llamado cableado vertical. Y usualmente suele componerse con cables flexibles, que son los cables que están creados con filamentos. Eso te permite que aunque el cable, la intención de los filamentos es que como eso es para tú quitar, poner, envolverlo, meterlo en la mochila, que no sean tan rústicos y poder trabajar de manera más flexible. El cableado que va del mini jack, o sea, de donde tú te conectas al patch panel, que es toda esa parte de ahí, que es lo que tú no ves, eso es lo que está por la pared y suben y va a un panel, etcétera, etcétera. Se le llama cableado horizontal. El cableado horizontal tiene una distancia máxima estándar de 90 metros y 10 metros distribuido en el cableado vertical, o sea, del mini jack a tu PC y del patch panel al switch. Lo que en su totalidad, desde el switch hasta la PC, no debe exceder de 100 metros, que es el estándar del cable UTP. La institución debe tener cableado estandarizado o cableado certificado. Si a ti, como empleado de la institución, te ponen a crear un cable, debe asegurar de que esos números que le acabo de dar estén exactamente así. Porque viene la empresa que certifica cada uno de los puntos con un certificador. Es un equipo, un certificador de cable. Y certificar cada uno de los puntos de verdad, alguien que sea serio en eso, te da por cada punto unas 6 o 7 páginas de Next, de PC Next, de Crosstalk, de diafonía, muchísimos datos que obviamente son datos técnicos del cable como tal. Usualmente se suele escuchar que el estándar en Ethernet es de 100 metros, pero es 100 metros extremo a extremo, de la PC al switch.
porque en el cableado horizontal es solo de 90. Si tú lo hiciste de 100, estará fuera del estándar. Bien. Continuamos. Eso es única multi-key broker, ya hemos hablado de eso. No, esto no. Perdón, que eso son varias informaciones que nosotros que dejé ahí, no debí dejar. Si nosotros ya en esta parte estaremos dando, digamos que avanzando con lo que son los sistemas numéricos, pero solo de manera superflua. Al finalizar, le estaré explicando esto, pero esto se desarrolla más en el capítulo 5, que es el que viene para la semana que viene. Bien. Así que dicho esto, si tienen preguntas de la diapositiva, pueden hacerla. Si no, amor y paz a esta diapositiva. Por fin. Ay, bien, en ese orden, señores, y sin pérdida de tiempo, voy a acceder a cisco.netagat.net con la intención de nosotros dar un overview de los capítulos. Ah, pero mira qué bien. Dice que CCNP Enterprise versión 8 en diciembre 31 2010. CCNP es lo que va después de CCNA. Cisco dice que va a cambiar a la versión 8 después del 31 de diciembre de este año. Igual a Core. Así se llama, Advanced Routing y Course Networking. Esos son los nombres de CCNP. Y estos programas se van a retirar. Ok. Aquí en la parte superior siempre le va a salir algunos detalles que, bueno, aquellos que quieran darle seguimiento, pues perfecto. Señores, duda, pregunten que las respuestas son gratuitas. Adelante, Francisco de Jesús. Sí, profesor. Tengo una duda en cuanto a eso de la web en Cisco, porque yo traté de acceder, bueno, accedía donde tenía el curso guardado, pero yo no me aparece ahora. No sé si solo soy yo o si alguien más también tenga la misma situación, pero no me aparece. No sé si tengo que ir al correo nuevamente, al No. que usted nos envió. Voy a hacer un stop a la grabación porque se van a presentar datos de ustedes y YouTube lo bloquea y tampoco permite la institución que presente datos obviamente personales. No lo suelo hacer. Bien, a la grabación le voy a hacer un stop